Dios es bueno. ¿Alguna vez, perdonen la redundancia, pero alguna persona ha pasado por alguna prueba? Jonathan dice, no me hables de la que estoy pasando. De verdad, pero todos hemos pasado por varias pruebas. Y es una prueba, y siempre hablamos de las pruebas, y generalmente la prueba es algo como que una situación difícil que pasamos en nuestra vida, una tribulación, algo que como que se estrecha nuestra vida, se estrecha y se hace difícil, se hace difícil en ciertos momentos de nuestra vida, ya sea salud, relaciones personales, economía, no sé, muchas cosas. ¿Cómo puedo decir? En Cuba decimos tenemos un saco lleno por la boca, o sea, de diferentes tipos, o sea, cuando hay muchas cosas así que nos suceden, y creo que todos hemos pasado pruebas, y quiero hablarles hoy sobre las pruebas, algunas razones por las que entramos en pruebas. O sea, la enseñanza se llamaría así, algunas razones de las pruebas, o sea, algunas razones por las que entramos en pruebas. Y puede ser que diga, nos van a criticar hoy. No vamos a entrar en crítica, porque no es bíblicamente, hay varias razones por las que entramos en pruebas, y vamos a hablar sobre algunas. Primero voy a tocar un versículo que nos va a ayudar cuando entremos a lo que es el griego como tal, de una palabra, nos va a ayudar a entender lo que es pruebas y tentaciones, o pruebas y ataques del enemigo como tal. Si es posible, vayamos a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Por qué es importante eso? Diferenciar algo, porque a veces estamos en si es pruebas, si son ataques, y vamos a ver que la Biblia sí toca un poco esta parte. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Cuando dice tentación, en el original es peiramos, que es poner a prueba. Poner a prueba, dice, después una explicación que dice, poner a prueba por experimento del bien o experiencia del mal. O sea, que esa palabra prueba puede venir del bien. ¿Quién es el bien? Dios. O del mal también. Y entonces, ahí cuando traduce, no os ha sobrevenido ninguna tentación, hay otras versiones, esto es Reina Valera 60, pero hay otras versiones que lo traducen como no os ha sobrevenido pruebas. Porque dicen que si Dios dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Y entonces dicen algunos eruditos que Dios no da tentación, porque Dios no puede ser tentado, dice Santiago, Y entonces que no se debe traducir como tentación, sino como prueba, porque Dios sí nos hace entrar en prueba. Al igual que cuando en la oración del Padre Nuestro, lo vamos a tocar al final. Déjame ver. Sí, exacto. Vamos a dejarlo para el final para no adelantarme y no atrasarme y aburrirlos tal vez después. Después la hermana Linda dice que aburrida estaba la enseñanza. Amén. Y se lo di, me soltaron. Pero es una realidad, o sea, esa palabra que se usa ahí, que se traduce como tentación, se puede traducir generalmente, se debe traducir como prueba. Lo que puede ser una prueba que viene del bien de Dios o una prueba que viene del mal. Entonces, si viene del bien, generalmente se traduce como prueba, y si viene del mal, como tentación. Hay muchos lugares en la Biblia, y principalmente en el Nuevo Testamento, que aparece esta palabra y la traducen unas veces como prueba o tentación. O sea, que van a haber pruebas, que van a venir situaciones difíciles, tribulaciones que van a venir de Dios, van a venir del bien, y van a haber tribulaciones o tentaciones o pruebas, se puede decir también, que van a venir del mal, que va a ser Satanás quien las va a estar enviando
a través de sus discípulos, para llamarlos de alguna forma, porque son aprendices de Satanás. No se le puede quitar la desgracia, porque mérito tenemos nosotros que somos discípulos de Jesucristo. ¿Amén? Entonces, o sea, podemos ver que los que son las situaciones difíciles que llegan a nuestra vida pueden llegar de Dios o pueden llegar del enemigo. Dios vino para darnos vida y vida en abundancia, y uno dice, pero wow, ¿y por qué? Porque lo vamos a ver ahora. ¿Por qué pueden llegar de Él? Pero el enemigo que vino a robar, a matar y a destruir. ¿No es así? Y entonces vamos a tener dos lugares por los que nos van a poder llegar pruebas, situaciones difíciles. Entonces vamos a ver una de las razones por las que van a llegar las pruebas. Amén. Si es posible, vayamos a Primera de Pedro 1:6. O sea, Pedro está hablando de algunas bendiciones del Evangelio. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, digan un poco de tiempo. No va a ser siempre. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, van a llegar tribulaciones, van a llegar pruebas a nuestra vida para que nuestra fe sea probada. Nuestra fe de lo que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Lo que creemos en Dios y lo que creemos que Dios puede hacer por nosotros. O sea, van a llegar pruebas para probar nuestra fe. Estas pruebas no las va a evitar nadie. Van a llegar a nuestras vidas. Aunque ores, aunque ayunes, aunque hagas lo que hagas, aunque seas el más santo y más perfecto, van a llegar pruebas. Ejemplo de una prueba, de una situación para probar la fe, Abraham. Abraham fue obediente siempre a Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela, y salió, y ves aquí, ves allá. Te voy a dar un hijo con todo y eso. Esperó al hijo, aunque estaba, ¿cómo puedo decir? Y hace poco que se fumigó. Aunque estaba ya anciano, él esperó, y hasta que tuvo el hijo. Un hombre de fe, un hombre que caminaba agradable a Dios, y con todo y eso, ¿Dios lo llevó a una prueba o no lo llevó? Le dijo, sacrifícame a tu hijo en holocausto. O sea, que hay pruebas que van a llegar a tu vida, quieras o no quieras, seas perfecto delante de Dios, van a llegar pruebas. Y son buenas. ¿Por qué? Porque dice que la fe, dice, le voy a leer textualmente, la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, que nuestra fe es algo precioso y es necesario probarla. Ahora, porque hay algo, y aunque al final también lo vuelva a tocar, que nosotros no debemos de rechazar las pruebas. Ya la educación es un problema, ya la educación hoy en día no se puede hablar mucho de eso, pero anteriormente cuando yo estudiaba, estabas en primer grado, si no sabías leer, regresabas a primer grado. Porque, ese es el origen y el honor de la educación. No cumples los requisitos que yo te impartí en el primer grado, pasas para atrás. En segundo grado, si no sabías leer bien y escribir, te quedabas en segundo grado. Entonces muchas veces sucede esto, que si nosotros llegan las pruebas, o sea, pruebas como para, y valga la redundancia, para probar nuestra fe, y nos damos por vencidos en la prueba, permiso, no es que no nos vayan a llegar más pruebas para ser probada nuestra fe, sino que vamos a regresar atrás y vamos a ser probados de nuevo. ¿Amén?
sea que cuando llegan las pruebas, las tribulaciones, no nos debemos de dar por vencidos, porque la palabra dice en el versículo anterior que habíamos leído de Corintios, dice, sino que dará también juntamente con la tentación o prueba la salida. O sea que cada vez que estamos siendo probados, Dios está dando la salida. Amén. Entonces, lo más importante a veces no es quejarse, sino decirle, Señor, muéstrame la salida. Muéstrame la salida para salir de esta prueba. No decir, hasta aquí llegué yo, voy a colgar los guantes. Ya sea en liderazgo, en ministerio, en relaciones familiares, matrimoniales, cualquier cosa. No es decir, voy a colgar los guantes y punto. No, están llegando pruebas a nuestra vida, ya sea para probar nuestra fe o los otros aspectos que vamos a ver. Pero es necesario pasarla, porque si te rindes, y nosotros decimos cuelga los guantes como los boxeadores, no sé si aquí se usa ese dicho, pero si te rindes, si tiras la toalla, vas a pasar de nuevo otra prueba por la fe. Aunque si logras pasar en la primera prueba, vas a pasar más pruebas en el camino. Porque vamos a ir creciendo en niveles de fe y nuestra fe va a seguir siendo probada. Pero si no pasas el primero, pues porque te caíste, cuando te vuelvas a levantar vas a tener que pasarla de nuevo. Ya sea esa prueba u otra, pero vas a tener que pasar la prueba de la fe. Dice Santiago 1:2, para recalcar sobre este aspecto. Dice, hermanos míos, esto hay que tener madurez para aceptarlo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, no te está diciendo, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en una prueba. Dice, tenéis sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que qué bueno, sí. ¿Quiénes decimos eso? Casi nadie. Porque hay pruebas que tienes que pasarlas para que tu fe sea aprobada. Llegó un momento, estando aquí hace meses ya, bastantes meses atrás, que yo clamaba al Señor por una situación y decía, creo que ya di el testimonio, Padre, dame un refrigerio, dame un tiempo de refrigerio. El otro día era peor. Padre, no me estás escuchando, necesito un refrigerio. El otro día peor, le dije, sea tu voluntad, Señor. No te pido nada, por donde me tengas que pasar, pásame ya. Si me quieres arrastrar por el medio de la calle y tirarme afuera, arrástrame y sácame el pellejo, pero ya, haz lo que quieras conmigo. No clamo más, porque me di cuenta ya que eran cosas que tenía que pasar, porque si clamo a Dios y lo que me viene es peor, hay que pasar la prueba de la fe. ¿Crees en Dios? ¿Crees en el llamado? ¿Crees en el ministerio que te dieron? ¿Crees en lo que estás haciendo para nuestro Señor? Te voy a probar. ¿Y por qué no me prueba de otra forma? ¿Por qué no me das una gran revelación para yo exponerla, algo de eso, y confías en que yo escucho tu voz? No, nos quiere probar de una forma fuerte y dura, porque así mismo lo hizo con su Hijo. Así que nosotros no podemos pedir muchas cosas mejores. Amén. Aunque pedimos cosas buenas, pedimos bendición, pedimos salud, prosperidad, porque Él también lo ha prometido. Pero hay momentos en que va a probar nuestra fe. Amén. A Ludi no le gusta esto, pero bueno, ¿qué voy a hacer? No, es el dolor de muela quien la tiene así triste. Ahora, Dios, otro aspecto. Vayamos a Romanos 5:3. Libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo a los romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, pruebas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ojo, cuando dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, la palabra ahí es doquimé, que quiere decir prueba, abstracta o concretamente por implicación, confiabilidad. La palabra más adecuada y en el orden en que la ponen de importancia es experiencia. Y muchas versiones la traducen como experiencia. Es ilógico que si pasas por pruebas y al pasar por tantas pruebas, tú recibes paciencia, que después esa paciencia te traiga prueba. Es ilógico. Pasé por una prueba, recibo paciencia y voy a entrar en otra prueba. No, es prueba de que pasaste. Es lo que quiere decir. Hay otros diccionarios que lo explican mucho mejor, pero es muy largo y no lo podía traer. O sea, es que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce experiencia. Y la experiencia, esperanza. Ahora, a la parte que iba, no quiero entrar muy fuerte en esta área. Un día vamos a predicar sobre estos versículos. Pero dice que la tribulación produce paciencia, una virtud en nosotros. Y la paciencia produce experiencia, una virtud en nosotros. Y la experiencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿Qué está produciendo las pruebas aquí? Madurez en nosotros. Dios va a hacer que nosotros entremos en prueba, porque no es que Dios las permita solamente, sino que Dios va a querer que pasemos esas pruebas. Igual que para ser probado en la fe, no es que solo Dios las permita, sino que Dios va a querer. Ay, hermano, Dios es malo. No, es tan bueno que nos quiere madurar. Dios va a querer que nosotros entremos en esas pruebas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque necesitamos madurar. Después, al final, vamos a ver un punto de cómo evitar un poco las pruebas. Pero, o sea, las pruebas de la fe, si van a venir, quieras o no quieras, las pruebas para la madurez siempre van a llegar, pero va a haber forma a veces de pararlas un poquito. ¿Amén? Pero es necesario, o sea, para nosotros madurar es necesario entrar en pruebas. Miren, ¿cuántos tienen pruebas hoy en día? ¿O cuántos han pasado? Ok. Yo les podría decir cuántos oran más de 3 horas al día. No levanten las manos. Vamos a quedarnos aquí en anónimo. Si pasando pruebas y tribulaciones no oramos más de 3 horas al día, si no pasáramos pruebas, ¿oráramos? Sí, bueno, trabajo, carro, casa, dinero, salud, armonía familiar, todo. Las iglesias estuviesen vacías casi del todo. Siempre que habría alguien que busca por amor a nuestro Señor Jesucristo, pero con todo y eso se aflojarían bastante las cosas. Porque si pasando pruebas a veces no tenemos una vida ferviente, una vida fuerte, dedicada, intensa con nuestro Señor, imagínate cuando no tengamos nada. Cuando vivamos sin prueba y vivamos todo perfecto, casi que no nos acordamos de Dios. Y cuando haya que doblar la rodilla 1 hora, ayuno y oración, sábado, playa, tengo camioneta ahí con gasolina, el tanque lleno y una sombrilla bien grande para que el sol no me dé. Ludy ya se está viendo en la playa. Padre, perdónala. Pero es una realidad, o sea, van a venir pruebas para el área de la madurez, porque Dios nos quiere madurar, Dios nos quiere purificar, Dios nos quiere bendecir. Por malo que es Dios, no por bueno, porque Él quiere que cuando entremos a su reino en la eternidad, entremos sin arrugas y sin manchas, entremos lo más semejante posible a la estatura del varón perfecto, a las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Última
último aspecto por los que pueden llegar las pruebas que traje en este día, no es que sea el último, no va a ser que digan, oh, solo estos tres y los otros que he visto yo en la Biblia, que he leído, que Dios me ha revelado. No, solo traje 3. Dice Hebreos 12:3, si es posible. Busque. Bien. Pues dice Hebreos 12:3, el autor de la carta a los Hebreos, quien la escribió, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Híjole, dirían los mexicanos, esto está difícil, pero Dios permite que lleguen pruebas a nuestra vida para disciplinar. ¿Amén? O sea, a nuestra vida van a llegar pruebas para disciplinarnos, para nosotros tener una buena disciplina del reino. Muchas veces hay personas que tienen madurez espiritual. Hay personas que su fe ha sido probada muchas veces, sin embargo las pruebas siguen. Y el problema es que no tienen disciplina. No voy a caer aunque es una realidad, pero no voy a caer en la legalidad ahora de que si no vienes todos los días que hay iglesia, la iglesia y demás. Aunque eso es parte de la disciplina del reino, pero a veces no tenemos disciplina con lo que es el reino. Dios nos dice que hagamos una cosa, no las hacemos. Dios nos llama a ciertos ministerios, no queremos fluir o no queremos cooperar. Y ciertas cosas que son disciplinas del reino, además de congregarse, que no queremos hacerlo. Y Dios dice, no, está bien, pues voy a empezar a mandarte pruebas. Y entonces cuando empieza a llegar la prueba, ¿qué hacemos todos? Ay Señor, ayúdame. Y nos tiramos de rodillas. Y entonces cuando ya nos tiramos y empezamos a clamar y a clamar, ¿qué sucede? Dios nos empieza a tocar las áreas en las que no tenemos buena disciplina y nos bendice, nos las manifiesta y nosotros las corregimos y caminamos en disciplina. Amén. Nuestra disciplina mejora. Dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como diciendo, Jesucristo lo que padeció fue mucho, porque ustedes estén padeciendo, no se cansen, sigan. ¿Amén? Sigan hacia adelante. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. O sea, hay una versión que dice porque aún no han derramado sangre por el pecado. O sea, no han pasado tantas pruebas como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Y entonces van a llegar y después lo que hace es comenzar a hablar de la disciplina. O sea, que Dios nos disciplina. Para más dice que Dios azota a todo el que recibe por hijo. O sea, que no es que nos diga siempre, ay hijito, yo quiero que cambies en esta área. Generalmente lo dice, para no decirte que siempre lo dice, pero no lo oímos. Y él, cambia en esta área, y nosotros sordos, cambia en esta área. No, ok, hazle un poquito la mano para atrás. Dice, vengan pruebas sobre él, para que me busque, para que afine su oído, para que trate de escucharme. Entonces llegan pruebas para mejorar nosotros la disciplina. Amén. Ahora, junto con esto, que es esta parte no va a profundizar mucho, pero es una realidad. El enemigo vino para matar, para robar y destruir. Entonces van a llegar muchas situaciones difíciles también en nuestra vida que vienen del enemigo. Ahora, es difícil de discernirla. Una forma de discernirla es cuando terminamos, cuando culmina la prueba. Si la terminaste bien, tú dices, bueno, esto fue una prueba de Dios. Puede haber sido una prueba de Dios porque me dio la salida.
Puede haber sido una prueba del enemigo y yo logré, por la gracia de mi Señor Jesucristo, logré salir de estas tribulaciones que el enemigo me estaba atacando. Ahora, la que sí es bastante fácil de discernir es cuando llegan situaciones difíciles a nuestra vida y las personas se apartan del Evangelio. Porque entonces no tuvieron la salida. Porque si viene de Dios, Dios te va a dar juntamente con la prueba la salida. Entonces, cuando ve una persona que entra en una situación difícil y no pasa del todo, se separa de los caminos del Señor y todo eso, uno puede decir, parece que esto fue del enemigo. Se hace difícil discernir cuando es que Dios quiere o cuando viene del enemigo. De todas maneras, Dios es quien las permite. Satanás es un siervo de Dios. No puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Amén. Difícil de entender eso. A veces porque, pero ¿por qué permite tantas cosas en mi vida? En la mía también. Las ha permitido. Amén. Y vimos varias razones, pero Él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Ahora, a veces Dios no quiere, pero nosotros hacemos ciertas cosas en desobediencia y abrimos puertas para que Satanás entre por ahí. A veces no es que Dios quiera madurarnos en el momento, no es que Dios quiera disciplinarnos, no es que Dios quiera probar nuestra fe, es que nosotros hacemos cosas, tenemos desobediencia, actuamos de cierta manera, se abre una puerta y ahí entra Satanás y nos da. ¿Dios la permitió? Sí, y Dios va a sacar provecho de eso. Dios va a sacar provecho. Ojo, me quedan unos minutos nada más. En las peores cosas que puedan suceder, en lo peor que Satanás pueda golpear a un hijo de Dios y arrastrarlo por el piso, Dios va a sacar provecho de eso. ¿Dios quiere que suceda? No. Por ejemplo, cae una gente en adulterio, asesina, roba, un cristiano, porque Satanás le cayó con la tentación le hizo toda la situación tan perfecta diabólicamente que el hombre cayó. ¿Dios lo permitió? Bueno, si sucedió, Dios lo permitió. ¿No es así? Dios no lo quería, pero lo permitió. Habrían muchas razones. Pero puedes estar por seguro que Dios va a sacar lo mejor de esa situación. Dios lo va a sacar lo mejor. Cuando esa persona se levante, Dios va a sacar lo mejor de esa persona. Puede ser que hoy los veas a ciertas personas que se apartaron hundidas en lo más profundo. Hundida en lo más profundo, casi del infierno, casi tú dices, ya está pasando, no un pie, casi ya va a pasar los dos para el infierno. Pero cuando Dios lo levanta, saca provecho. Dios no le gusta perder. No pierde. Y Él va a sacar provecho de todo. Amén. Ahora, lo más importante de esto. Bueno, ¿y cómo yo me defiendo para que no lleguen tantas pruebas? Hablábamos que la fe siempre va a tener que ser probada. La madurez, siempre Dios va a tratar con nuestra madurez y van a llegar ciertas pruebas. Y siempre vamos a necesitar cierta disciplina porque lo vemos. O sea, siempre se ve. Pero yo, como digo, lo más importante es disminuir. No solo clasificar las cosas, llegan pruebas por esto y traer 3 puntos de los otros que hay, pero al menos traje 3 puntos. Bueno, y se habló lo del enemigo también, pero lo más importante no es eso, sino que no lleguen tantas pruebas. Bíblicamente, Mateo 14:38. Evangelio según Marcos, perdónenme, Marcos, es que la impresora no está imprimiendo bien, me salen las letras claras y con tanta claridad que tengo aquí, es un problema. ¿Ven? Dice Marcos 14, versículo 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando dicen tentación, es la misma palabra dokimé. O sea,
No, perdone, es la misma palabra peirasmos, o sea, que es poner a prueba, que se puede traducir como prueba o tentación. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación o en prueba. ¿Queremos disminuir las pruebas? Velad y orar. Hay que orar. O sea, buscar intimidad con Dios, orar a nuestro Señor. Como decía, muchas veces hemos dicho en estos días, abrir nuestro corazón, en qué estoy fallando, en qué estoy mal. Dejar un poco o sea, y no malinterpreten esto que voy a decir. Porque no, tenemos que orar por toda la gente, pero a veces, como decía los otros días, oramos tanto para cambiar al mundo que se nos olvida orar para cambiarnos nosotros mismos, abrir nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, cámbiame. Al final los otros son salvos, fueron transformados por nuestras oraciones. O sea, Dios es quien lo transforma, pero usando nuestras oraciones clamamos y al final no dedicamos tiempo a nosotros. ¿Me hago entender? Entonces necesitamos también, cuando oramos y velamos, velar viene de vigilia, de estar buscando del Señor. Estar buscando del Señor para ver qué el Señor quiere mostrar también. Entonces necesitamos orar y vigilar en magnitudes grandes. No vamos a ¿cómo se llama? Hablar de 1 hora, de 2 horas, 3 horas, según Dios nos va llevando, pero necesitamos orar y velar, porque en la oración, en la intimidad con nuestro Señor, nuestra fe va a aumentar. Eso en parte, si aumenta mucho, va a traer consigo otra prueba, en parte, pero nos va a ayudar a pasar las pruebas. Nos va a ayudar a pasar la prueba de nuestra fe, porque nuestra fe está creciendo, y si nuestra fe crece, va a ser más fácil pasar las pruebas. Nos va a traer madurez a nosotros. Creo que tenemos, en esto vamos a coincidir, yo creo que todos tenemos mejor relación con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, cuando oramos, cuando estamos en ayuno, en oración, en vigilia, que cuando andamos caminando por ahí o viendo televisión. ¿Cierto o falso? Nos habla más nuestro Señor, nos da más revelación cuando estamos orando, ayunando, cuando estamos leyendo la palabra en el Espíritu, o cuando estamos viendo televisión, o cuando estamos caminando. ¿Amén? Y con la disciplina sucede lo mismo. O sea, hablamos sobre la iniquidad una vez y sobre tantas cosas de la transformación, que somos transformados por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu. O sea, necesitamos relación con el Espíritu Santo. Preguntas, que no he dicho esa palabra. Preguntas. Ludis, Jonathan, Melissa, que después me dice las preguntas cuando terminamos ahí adentro. Dime. No. Ok, otro versículo. Mateo 6:13. Mateo 6:13. Nuestro Señor Jesucristo, los discípulos le habían preguntado a nuestro Señor Jesucristo cómo orar, que le enseñara, y nuestro Señor Jesucristo hace la oración clásica, o el Padre Nuestro, como le decimos. Y dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los siglos, perdone. Amén. Perdone, es que leo de memoria otra versión y es un problema. La palabra tentación es la misma que dijimos anteriormente, dokimé. O sea, que se puede traducir como prueba o se puede traducir como tentación. La palabra aquí dice, no nos metas en tentación. Y la palabra dice que Dios que cuando seamos tentados no digamos que somos tentados por Dios, porque Dios no puede ser tentado. Entonces es incorrecto traducir aquí esa palabra como tentación. Le están diciendo, Dios, no nos metas en tentación. Dios no nos mete en tentación. Porque la palabra en Santiago dice que Dios, o sea que cuando seamos tentados, no digamos que proviene de Dios, porque Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Como dicen otras versiones, debe ser, no nos metas en pruebas. O sea, no nos mandes pruebas,
mas líbranos del mal o líbranos de las pruebas, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué particularidad que cuando nuestro Señor Jesucristo está dando como un modelo de oración, está diciendo, clamen para no entrar en pruebas. Clamen a Dios para no entrar en pruebas. Pero ¿cómo vas a clamar? En oración. Te estoy diciendo que clames para que no entres en prueba, pero te lo estoy diciendo en el momento en que me dices cómo debemos de orar, y yo te estoy diciendo cómo deben de orar. Y en una de las cosas te estoy diciendo que clames para que Dios no te pase por pruebas. O sea que nosotros debemos de clamar a Dios para no pasar por pruebas, pero vimos que las pruebas son necesarias, Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar. Porque en la oración, ¿se entendió el trabalengua? Lo repito. O sea, es que dije, o sea, que estamos clamando para no entrar por pruebas, pero hay pruebas que son necesarias, que van a llegar. Pero cuando oramos van a haber pruebas que no van a llegar, porque como estamos teniendo intimidad con Dios, Dios nos va a ir revelando las cosas. Tienes problemas de orgullo, tienes problemas de hipocresía, tienes problemas de envidia, tienes problemas con la mentira, te estoy dando revelaciones y no me estás escuchando, estás hablando lo mismo, ¿cómo puedo decir? No estás reaccionando bien en ciertas situaciones, tu madurez espiritual se está quedando porque estás juzgando, estás condenando, estás haciendo cosas que era para cuando era niño y ahora no la deberías estar haciendo. Esas cosas Dios nos las revela en la oración. El problema de la disciplina, Dios nos las revela en la oración. Si queremos pasar por las menores pruebas posibles, que es a lo que me estoy refiriendo, o sea, pasar por las menores pruebas posibles, necesitamos llevar una vida de oración, de vigilia, de ayuno, de búsqueda de la presencia de Dios. Lo más importante no es saber por qué aspectos influyen para que lleguen las pruebas. Lo más importante es saber cómo yo hago para evitar, para que llegue la menor cantidad de prueba posible a nuestras vidas. Y eso lo queremos todos. Amén. Lo queremos todos, pero necesitamos buscar de la presencia de Dios para que cada día lleguen menos pruebas a nuestras vidas, aunque siempre van a llegar. Nunca nos sintamos culpables o pecadores porque lleguen pruebas a nuestras vidas, como se enseña en algunos lugares, y porque llegan pruebas, estás en pecado. No, hemos visto aspectos por lo que llegan pruebas que van a llegar. Ahora, lo que queremos es que lleguen las menos posible. Amén. Aunque también si estás en pecado van a llegar problemas, porque el pecado abre puertas para que el enemigo golpee. ¿Amén? Pero no es que siempre sucede así, que las pruebas es porque estás en pecado. Eso es una condenación que nos han tirado encima y no podemos seguir con eso. Amén. Pregunta. ¿A qué hora nos vamos? Oremos a nuestro Señor Jesucristo. Porque sí es importante, hermano, las pruebas, aunque vengan de Dios, son pruebas. Van a traer pérdida de tiempo, van a traer pérdida de dinero, pérdida de relaciones familiares a veces. Aunque Dios no quiere divorcio, Dios no quiere enemistad entre la familia, pero cuando hay momentos de prueba, todo se pone áspero, las relaciones familiares, el problema de la economía, todo. Entonces nosotros queremos pasar por la menor cantidad posible de pruebas buscando a nuestro Señor. Amén.